Salvador Ortega ha sido inspector de policía durante 33 años. Ha trabajado en multitud de casos, ha conocido a delincuentes de toda clase, pero su vida profesional ha quedado marcada por uno de ellos, a quien llegó a conocer muy bien. Él detuvo a El Arropiero y lo acompañó por toda España siguiendo el rastro de su periplo criminal. Fue un viaje largo y macabro, confirmando los crímenes de Manuel Delgado, en el que también participó otro hombre, un juez, cuya carrera profesional habría también de quedar señalada por el encuentro con el mayor asesino en serie de la historia de España. Es parecido al caso del silencio de los corderos, del doctor Aníbal, tipos de esa peligrosidad, y este inicialmente lo era. Manuel Delgado Villegas nació en 1943 en el barrio sevillano de Triana. Su madre, de 24 años, perdió la vida en el parto. El padre de Manuel, vendedor de un dulce de higo y miel, llamado arrope, tuvo que dejar al recién nacido en manos de su abuela, quien poco después se trasladaría a vivir a Mataró. Las mismas calles en las que fueron el escenario de su difícil infancia, en la que, dicen quienes le conocían, ya dio muestras de un carácter violento. Era travieso de por sí, de palizas pegaba a diestro y a siniestro. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que me la recordó muchísimas veces. Dice, yo no soy normal porque fíjate que yo de pequeño, mi abuela decía que me comía la tierra de las macetas. El niño Manuel vagabundeaba por las calles de la localidad catalana cometiendo pequeñas fechorías. Por algún tiempo fue a la escuela, pero una disputa con un maestro reveló su carácter violento y fue expulsado. Manuel nunca aprendió a leer ni escribir. A los 15 años, además, perdió a su abuela y la relación con su hermana cambia. La comenzó a considerar su principal enemiga. Solo y sintiéndose abandonado, se convierte en una especie de justiciero en contra del mundo. Decía no gustarle el fútbol porque era un deporte violento y porque el público insultaba. Odiaba a los toros, decía, porque, todo eso está ahí, odiaba a los toros porque hacían sufrir a los pobres animales. Y bueno, y le agradaban las películas del Far West, esto cito textualmente, porque los pistoleros malos siempre eran castigados. Era una mezcla de atracción y rechazo. Decía odiar a las prostitutas y homosexuales, pero en realidad ese era su mundo. El arropiero vivió durante mucho tiempo, mucha parte de su vida, de su cuerpo, de alquilarse, de chulear mujeres y de ir con hombres a cambio de dinero. Sin embargo, él odiaba a las prostitutas, a determinado tipo de prostitutas y también a determinado tipo de homosexuales. Manuel Delgado va forjando su carácter violento mientras vagabundea por toda España y algunos países europeos, pasando la frontera clandestinamente. Finalmente, a los 20 años, decide ingresar en el tercio sahariano de la Legión. Un paso decisivo en su carrera de matar, pues allí aprende el golpe de karate con el que asesinaría a muchas de sus víctimas. Pero ni siquiera en aquel duro cuerpo militar pueden soportar a Manuel Delgado y a los 6 meses es expulsado. Era demasiado agresivo. De vuelta a las calles, Manuel comete pequeños delitos por los que es detenido en varias ocasiones. Acosado por la policía, huye de Barcelona y se instala en el puerto de Santa María, Cádiz, junto con su padre y la nueva esposa de este. Fue tal vez la etapa más tranquila de su vida. Aprende el oficio de su padre y pasa varios meses vendiendo arrope. Da la imagen de un joven tranquilo y simpático. Para entonces, el arropiero ya tenía muchos crímenes sin descubrir a sus espaldas. Según confesó más tarde, por aquella época ya había matado a 46 personas. Se lo veía por la calle, era una persona normal. No se veía él para lo que hizo, vamos, que no nadie esperaba que hiciera lo que hizo. Fuerte, un tío fuerte. Un tío, vamos, normal. Venía, me cambiaba las monedas, yo le convidaba, en fin. No se veía niño malo ni nada. Los chiquillos lo trataba a ellos muy bien, con las ropillas, y lo acariciaba y todo, que no se le veía a él lo que era, oye. Aquella etapa de tranquilidad no dura más allá de 4 meses. Pronto Manuel Delgado, ya con su título de arropiero, vuelve a las andadas. Su novia, deficiente mental, 10 años mayor que él, desaparece sin dejar rastro. El inspector Ortega sospecha inmediatamente de Manuel. Empezamos a preguntarle y nos dio una coartada perfecta. Nos enseñó 2 entradas de que había estado, 2 entradas que había estado con ella en el cine y que después del cine la llevó a la puerta de su casa. Y eran 2 entradas cortadas de uno de los cines, que llamaban el cine moderno, de uno de los cines de Puerto Santa María. Le preguntamos por qué película vio y efectivamente nos dio el título de la película.
La casualidad es que yo había visto esa película y le dije que me contara el argumento y no me lo supo contar. Por ahí descubrimos que nos estaban mintiendo. Y es al cabo de las 48 horas cuando él nos cuenta, pero nos cuenta que efectivamente ha estrangulado a su novia y que está tirada en el campo, y él nos lleva a donde está su novia desnuda completamente, aún con el panty que llevaba encima y estrangulada con el panty, o sea, estaba allí perfectamente. Desnuda completamente, desde la garganta hasta los pies, y después nos enteramos, porque nos lo confiesa, de que durante el tiempo que ha estado allí, que estuvo pues casi 6 o 7 días, él estuvo al menos 2 veces visitándola por la noche y cohabitando con ella después de muerta. Ese es el último crimen de este hombre y es el que nos permite contactarlo. Es el comienzo de una pesadilla para el inspector Ortega y para el juez Conrado Gallardo. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, comienza entonces a confesar crímenes, uno detrás de otro. Tú eres un robaperas, tú has asesinado a tu novia porque sí, tú eres un sinvergüenza, y entonces a partir de esto el otro reaccionó. Y Manuel Delgado Villegas entonces le dijo: oiga, usted no sabe los crímenes que yo he cometido más que los servicios que usted haya hecho. El relato es vertiginoso. Después de confesar el asesinato de Antoñita, su novia, reconoce haber matado un mes antes a Francisco Marín, de 24 años, quien apareció ahogado en el río Guadalete con un fuerte golpe en el cuello. Según contó a la policía, el joven le había propuesto mantener relaciones sexuales. El día 3 de diciembre de 1970 apareció en la orilla del río el cadáver de un hombre que a primera vista daba la impresión de que había caído del precipicio y a consecuencia de esto le sobrevino la muerte. Con posterioridad y por la autopsia se pudo determinar de que esta muerte no le vino a consecuencia de la caída, sino que había sido resultado de una muerte violenta a consecuencia de un golpe en seco que le habían producido en la garganta partiendo la nuez. Nosotros no podemos sacarle nada porque en aquel momento no conocíamos sus andanzas y no conocíamos la vida y no conocíamos nada de nada. O sea, él es el que empieza a contarnos su vida. Y dentro de la vida nos cuenta una serie de anomalías, como puede representar pues acciones con indicios de criminalidad, y muchas pues diciendo que efectivamente se los había cargado, no realmente como había matado a la gente, sino porque él decía, pues no sé, me encontré con este chico que me propuso irme con él, que yo le hiciera algo, él me daba dinero, luego después me quiso pagar, surgió una discusión, yo le di un golpe, efectivamente, eso es. Aquel golpe aprendido en la Legión es su arma predilecta de matar, pero no la única. Son tantos los crímenes que confiesa, tantos y diversos, que para el inspector Salvador Ortega y el juez especial Conrado Gallardo comienza la investigación más importante de sus carreras profesionales: reconstruir uno por uno los crímenes que el arropiero les iba confesando. Esos 2 crímenes se reconstruyen perfectamente y entonces es cuando él inicia pues ese vínculo de unión que nace entre nosotros dos, entre él y yo, y empieza a contarme su vida. Y me cuenta pues que conoció a una chica una vez, que era en Mataró, que esa chica iba por el puente, que era una prostituta, que le pidió acostarse con él, que él no podía y entonces lo insultó, y que entonces le dio un empujón y la cayó por un puente a una torrentera. Claro, la chica que él decía que era prostituta, que tenía 20 y tantos años y no sé qué, resulta ser una anciana de 60 y tantos años, que efectivamente él la ataca para quitarle el monedero, la empuja y la tira por la torrentera abajo. Baja, con una fractura abierta que tenía esa mujer, como se dictaminó en la autopsia, es una fractura abierta con el fémur cascado, roto, y parte del hueso fuera, baja y cohabita con ella. Este fue uno de los 8 crímenes que la policía investigó hasta tener la certeza absoluta de su autoría. A unos 200 metros de donde vivía con su hermana, en el túnel de esta torrentera de Mataró, Arropiero asesinó a Anastasia Borrella, una mujer de 68 años, a la que violó en repetidas ocasiones hasta 3 días después de cometer su crimen. Nosotros llamamos inmediatamente a Mataró, preguntamos por las circunstancias de si existía esa historia, tropezamos con el inspector que era el jefe de la brigada regional, del grupo regional de criminal de aquel momento, y que había participado en la investigación sin resultado de aquella época.
Y me decía: Salvador, parece que estoy reviviendo el tema. Tú conoces ahora mismo detalles que para mí eran verdaderas incógnitas. O sea, me estás contando la solución a los problemas que yo tuve entonces. Claro, la solución, ¿quién me podía dar la solución? Pues después pensamos, bueno, pues ha escuchado la historia por televisión, la ley de los periódicos. No sabía ni leer ni escribir. Al de Mataró siguió la investigación de otros crímenes que en su día habían quedado sin resolver. Durante 2 años y medio, los policías y el juez encargado del caso recorrieron con el arropiero toda España buscando los lugares donde situaba sus crímenes. Entre los 3 se desarrolla un misterioso vínculo. Era un hombre que no se le puede llevar esposado a ningún sitio, ¿eh? No, porque entonces si se llevaba esposado se rompía el vínculo que podía existir. O sea, era un hombre, si se lo sacas esposado, lo metes en un coche esposado, lo llevas esposado, cuando llega la hora de comer le das un bocadillo o lo metes en un calabozo, etcétera, etcétera, bueno, su estado de ánimo no estaba circunstancialmente favorable a contar nada. Y lo que él nos contaba eran escenas de su vida. Luego teníamos que crear un ambiente de familiaridad en la que cada cual pudiera contar escenas de su vida vividas por él, porque él no confesaba crímenes. No comía rancho, porque él no quería comer rancho, y había que llevarle comida pues de los restaurantes más cercanos. Fumaba 2 o 3 paquetes y 4 diarios de rubio, y había que comprárselos. Y estuvimos en Madrid, en Barcelona, en Mataró, en San Feliu de Llobregat, en Ibiza. En 1969 asesina al millonario Ramón Estrada, dueño de una importante tienda de muebles de Barcelona, con el que al parecer había mantenido ya varios contactos homosexuales. Tras discutir por el precio de sus servicios, Arropiero le golpeó hasta dejarle sin conocimiento y luego le estranguló. Cuando confesó su crimen, aportó a la policía un dato esclarecedor. En el ano del fallecido habían quedado unas gasas que él había empleado durante la penetración. Cuando él nos cuenta ese crimen, dice que efectivamente que le hizo introducirse unas gasas dentro de él. Eso no aparece más que en la autopsia. En la autopsia se ve perfectamente como se describe el que al abrir pues se observan restos y se saca un trozo de venda de gasa del interior del recto del individuo. O sea, ese detalle no lo conoce nadie. Eso no se dijo por televisión, eso no se escribió, eso no lo sabía nadie. Y luego después él describe cuál era la habitación, cómo era la habitación, cuál era la oficina, cómo era la oficina, que tenía una agenda con una serie de nombres, etcétera, etcétera, y unas calificaciones. Esa agenda se encontró, efectivamente. O sea detalles como esos que es imposible de poder descubrirlo más que la persona que lo hace. En el crimen de Chinchón, Manuel atacó a Venancio Hernández con su mortífero golpe de mano. Más tarde confesaría que lo hizo para salvar de una violación a una niña de la que jamás se supo nada. El cadáver de Venancio apareció semidesnudo y tirado junto al cauce del río Tajuña. Entonces nos lleva al sitio, coincide exactamente con el sitio que era de este señor, nos lleva a la casetilla, coincide con la casetilla que nos había descrito, nos lleva a la curva del río, coincide con el tema de la curva del río, y lo que más coincide es la vista que él veía del castillo y del sitio de Chinchón desde donde estaba. Y no se podía ver esa vista y esa panorámica que él pintaba más que desde ese sitio. En el momento que cambiabas de lugar ya dejabas de verlo. Cuando narraba los detalles de sus crímenes, su memoria fotográfica era prodigiosa, pero las investigaciones se complicaban porque sus coordenadas espaciotemporales estaban completamente trastornadas. Cuando él te contaba un crimen, pues él naturalmente no decía así, era una mujer de 60 años, era una mujer de 30 años, ahí las coordenadas de espacio-tiempo lo situaba, te decía, no, esto, paseando yo por la Costa Azul, y a lo mejor no había Ceres de Figueras, el pobre hombre, o era en la Costa Brava, o en la costa de Garraf. Efectivamente así. Y pues me encontré una mujer que me propuso que me liara con ella y estuve viviendo con ella. Esto fue uno de los crímenes que contó y que no se llegó a descubrir. No se llegó a descubrir, no se llegó a comprobar. Cuando explicó el asunto de Ibiza concretamente, pues dijo, no, fui yo. Pero no, hombre, no puede ser. Sí, fui yo. Yo entré, yo vi salir al americano, dejó la puerta abierta, yo entré. Habían 3 armarios, en un armario había una colcha así y tal, y lo describió todo. Era fotográfico, total y absolutamente fotográfico. El crimen de Ibiza, en el que murió la francesa Margaret Boudry y por el que un chico americano pasó 1 año en prisión, fue durante muchos años todo un misterio. Manuel aprovechó un momento en el que la joven permanecía sola, dormida y drogada. Tras intentar abusar de ella, la asfixió con la almohada y comenzó una macabra ceremonia de sadismo y sangre.
Uno de sus crímenes más absurdos tiene como escenario las playas de Garraf y tuvo como víctima al cocinero barcelonés Adolfo Folch, cuya familia jamás logró explicarse la causa de aquella muerte. En Gavà, pues ahí resulta que él se baja de un tren, se va a tomar el sol y se encuentra pues a un pobre hombre que está allí tomando el sol. Pobre hombre de unos 40 años aproximadamente. Este era un cocinero que tenía su día libre y que había ido a coger tierra de la playa, arena de la playa, porque a su mujer y a su suegra le gustaba fregar los platos con ese tipo de arena. Entonces, como el hombre tenía tiempo para recoger el tren y volverse a su casa a llevar la bolsa esa, pues estaba haciendo tiempo. Este hombre bajó allí, se paseó por allí, lo vio y se fabricó su historia, la historia de un homosexual que le había achacado, que le había insultado, que no sé qué y tal. La verdad fue que fue por detrás, que con una piedra le dio en la cabeza y se lo cargó. Le quitó el reloj y no sé si algo más que llevaba encima. Cogió el camino, se volvió, se quitó de en medio y se acabó. O sea, no había ningún nexo de unión ahí. ¿Cómo es posible que eso lo podamos descubrir? O sea, se dice que eso podría ser uno de los crímenes perfectos. Nadie puede precisar con exactitud cuántos asesinatos dejó atrás el arropiero, ni cuál fue su itinerario mientras vagabundeó por España, Francia e Italia. Un periodo de 7 años en el que confesó 48 crímenes amparados en la impunidad de asesinar sin móviles aparentes. En 1976 se demuestra que es un enfermo mental y Manuel Delgado Villegas ingresa en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. El año 2003 empieza con una oleada de extraños crímenes en Madrid que ponen en vilo a la sociedad, a la policía y a los medios de comunicación. Está a punto de aparecer un nuevo asesino en serie en España. El primer crimen tiene lugar a plena luz del día. El 24 de enero, Juan Francisco Ledesma muere asesinado de un tiro en la cabeza en una portería del barrio de Chamberí, en el centro de Madrid. Su ejecutor no tiene compasión y le dispara ante la mirada de su hijo de 3 años, que ve como su padre cae desplomado después de la detonación. El niño siempre me dice que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor. Estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea. Sus juegos se relacionan exclusivamente a muertes, a asesinatos. Está jugando con sus muñequitos y de pronto dice, se cayó, llegó un hombre, lo ha matado. Si Dios quiere y si hay justicia, pues se pudra en la cárcel. 11 días después, Juan Carlos Martín Estacio espera el autobús en una marquesina de Alameda de Osuna. Son las 3 de la madrugada, hora en la que vuelve a casa después de terminar su turno como empleado de limpieza en el aeropuerto de Barajas. Su asesino llega por detrás, le pide que se ponga de rodillas y le dispara en la nuca. El tiro es certero y Juan Carlos muere en el acto. Ese mismo día por la tarde, un hombre entra en el bar Rojas de Alcalá de Henares y mata a sangre fría al camarero y a una clienta del establecimiento. La dueña del bar recibe 3 balazos pero logra sobrevivir. Al día siguiente, la prensa recoge los 3 crímenes sin relacionarlos. Pero un elemento en la escena del crimen de Juan Carlos, en Alameda de Osuna, atrae especialmente la atención de los medios de comunicación y le da un giro a esta historia. Juan Carlos yace en el suelo boca abajo con un orificio de entrada de bala en la nuca y de salida en el ojo. Le han disparado por la espalda. Conserva su mochila y su dinero. La policía rastrea la zona y encuentra restos de munición próximos a la marquesina del autobús. Y sobre los pies de Juan Carlos aparece un naipe, unas de copas sin manchas de sangre y con el reverso rojo. Un mes después, el recién bautizado asesino de La Baraja vuelve a actuar. Lo hace de madrugada, esta vez en la localidad de Tres Cantos, al norte de Madrid. Ya ha matado a 4 personas y tiene ganas de más. Eduardo y Ana están en el portal de casa charlando. Son las 3 de la madrugada y están despidiéndose después de haber estado bailando en una sala de fiestas. El asesino va en su coche y les ve al pasar por la calle perpendicular a la que están ellos. Decide que serán sus próximas víctimas. Aparca el vehículo en la siguiente manzana, sale del coche y toma la calle en la que están Eduardo y Ana. Se acerca a ellos. Creen que les va a pedir un cigarro, pero cuando llega a su altura, saca su pistola del bolsillo de la cazadora y sin mediar palabra dispara a Eduardo en la cabeza. El proyectil le impacta en la cara. Le entra por la mejilla derecha junto a la nariz y le sale por la parte trasera del cuello.
La bala aparecerá a unos metros de distancia de donde suceden los hechos. Eduardo cae al suelo. Sangra abundantemente. Al mismo tiempo, Ana se agacha y se tapa la cabeza para protegerse. El asesino le apunta y dispara, pero el arma se le encasquilla con una redecilla de ajos que había cosido a una arandela de plástico para recoger las vainas y no dejar pruebas balísticas. Sabe que tardará demasiado tiempo en arreglar el mecanismo y decide marcharse del lugar, pero antes lanza un 2 de copas. El nuevo naipe tiene el reverso azul marcado con un punto de rotulador en el centro. Eduardo logra salvar la vida a pesar de que el disparo le destroza la mandíbula. Tendrá que someterse a más de 10 operaciones, aunque lo peor serán las secuelas psicológicas. El joven explica a los psiquiatras la pesadilla que no logra olvidar. Agacho la cabeza y siento como un retumbar en mi cabeza, una explosión. Mi cerebro me decía, me dispararon, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lánzate, lánzate. Me tiro al piso. Oigo a la chica decir, estás loco, ¿por qué le has disparado? El as de copas que aparece en la marquesina de autobús de Alameda de Osuna tiene el reverso rojo. El 2 de 3 cantos tiene el reverso azul y un punto en el centro. Los dos naipes son de mazos diferentes. Si se trata de un juego, la policía acepta el reto y oculta esta información a los medios de comunicación. Será su as en la manga. El 2 de copas ha entrado en juego. El nuevo naipe hace que los medios de comunicación dediquen horas de televisión y titulares en prensa para descifrar un posible mensaje oculto y mágico en las cartas. El diario El Mundo echa mano de la cartomancia y publica que en la baraja española el palo de las copas simbolizaría las emociones y los estados íntimos de experiencia. Se repasa todo el palo tanto al derecho como al revés y cobra fuerza la hipótesis de que pueda tratarse de un juego de rol. En la sociedad crece la inquietud. Si es un asesino en serie, no hay manera de predecir cuál será su siguiente paso. Ha matado a cualquier hora del día, en diferentes lugares y sin relación entre las víctimas. Después del as y el 2 de copas, la pregunta está en el aire. ¿Quién será el 3 de copas? La respuesta no se hace esperar. El tercer naipe llega pronto y no lo hace solo. Han pasado 11 días desde el intento de asesinato de Eduardo y Ana en Tres Cantos, cuando un matrimonio de origen rumano muere a tiros en Arganda de Rey, al sudeste de la capital. Junto a los cuerpos, el 3 y el 4 de copas de reverso azul y punto en el centro. La policía científica rastrea cada escena del crimen en busca de elementos balísticos y en todos los escenarios aparecen restos de munición, a pesar de que, según una superviviente, el asesino usa un recogevainas casero atado a la pistola. El cañón de cada pistola deja en la bala y la vaina de un cartucho disparado unas marcas únicas, exclusivas de cada arma. El laboratorio de balística compara a través del microscopio tanto estas finas estrías como la perforación de la aguja percutora para analizar si las balas han sido disparadas con la misma pistola. El estudio de la munición también permite identificar el modelo y el calibre del arma. El resultado del análisis desvela que todos los crímenes del asesino de la baraja se han hecho con una Tokarev calibre 7,62 milímetros. Es un arma extraña. Actualmente es casi una pieza de coleccionista. Que sea la misma arma confirma que se trata de un mismo autor, de un asesino en serie. Y que sea un arma tan rara y difícil de conseguir en España, abre la que será la línea de investigación fundamental de la policía: buscar en el ejército. El diario El Mundo encarga un perfil psicológico del asesino a Vicente Garrido. La policía no lo tendrá en cuenta en su investigación, a pesar de que en este informe podría estar la clave para encontrar al criminal más buscado de Madrid. Sabían que era militar, pero ¿dónde buscar? La clave del perfil es busca en sujetos fracasados que viven solos o con algún familiar que poco antes de empezar a matar hubieran sufrido un grave hándicap, una grave humillación personal, tal como un despido o una separación del cuerpo. Ahí estaba la clave y por razones que desconozco, esto no fue tenido en cuenta. Según Garrido, el asesino debe ser un militar expulsado del ejército, de entre 25 a 30 años, con un nivel educativo bajo y que actúa en una zona muy delimitada de Madrid. Es el perfil geográfico del asesino del naipe.
Madrid es la base de operaciones del asesino de La Baraja, cuyo debut criminal arranca en el mismo centro de la capital, en el barrio de Chamberí. El segundo asesinato ocurre en la Alameda de Osuna, un crimen que firma con el as de copas. Alcalá de Henares es el siguiente escenario donde mata a 2 personas más sin dejar naipes. Mientras que en Tres Cantos falla en su intento de asesinato, pero deja el 2. La ruta termina en Arganda de Rey, con 2 víctimas más y el 3 y 4 de copas. Arganda y Tres Cantos son los 2 puntos más alejados, con 52 kilómetros de distancia. Al unirlos se forma el diámetro de un círculo geográfico. Los investigadores creen que el asesino de La Baraja vive dentro de él. Los supervivientes describen a un hombre alto, de complexión atlética, moreno y con una edad comprendida entre los 23 y los 28 años. Su testimonio también permite ponerle cara al asesino del naipe. El retrato robot por ordenador es más fiable cuanto más concretos y especiales sean los detalles que recuerde el testigo. El pelo, la barba o el color de los ojos son rasgos fácilmente modificables con postizos o disfraces, mientras que una cicatriz, un tatuaje o un defecto físico pueden ser claves en la identificación de un sospechoso. El resultado final no pretende ser una fotografía exacta, sino una aproximación al rostro del asesino. Y este es el resultado. Son los retratos robot del asesino del naipe. La conmoción en Madrid es tan grande que los cuerpos de seguridad tratan de dar una imagen de unidad en la resolución del caso. El Ministerio del Interior pone a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito las 24 horas del día para que quien tenga una pista sobre este caso la facilite a la policía. Los asesinos de La Baraja se multiplican por todo el país. Pasan 4 meses y la policía sigue perdida entre autoinculpaciones, acusaciones y bromas de la gente. Pero el 3 de julio a las 4 de la tarde, un joven se presenta en la comisaría de Puertollano, en Ciudad Real. Está borracho y dice que es el asesino del naipe. Alfredo Galán, de 26 años, insiste en que él es el asesino del naipe. Los investigadores creen que es un loco más con afán de popularidad, pero su relato de los crímenes es preciso. La actitud del policía que le toma declaración cambia cuando Galán da un dato que solo el auténtico asesino puede conocer. El punto azul dispara las alarmas de la policía ante la perplejidad de familiares y amigos de Alfredo Galán, que no entienden qué pretende con su extraña confesión. Creen que busca notoriedad. Un macabro minuto de gloria que empieza justo después de estar tomando unas copas con sus amigos. ¿Iba borracho? ¿Puedo confirmar que iba borracho cuando se entregó? Pero bueno, precisamente él tenía 1 litro de calimocho porque íbamos a beber. Pero aún así sigue contando historias y sigue contando cosas. Han pasado ya casi 72 horas. No lo sé. No sé lo que por su cabeza ahora mismo le estará pasando, si querrá ser protagonista o darse a conocer de esta manera, pero bueno, tampoco creo que sea una manera para... Pero la confesión de Galán es tan específica que es el propio ministro del Interior del momento, Ángel Acebes, quien improvisa una rueda de prensa ante el interés de los medios de comunicación. En estos momentos está procediéndose a la investigación, a tomarle declaración, a continuar investigar algunas de las informaciones que ha facilitado para comprobar la veracidad o no de la autoinculpación que ha llevado a cabo. Galán explica que colocaba a sus víctimas de rodillas para ejecutarlas. Narra con detalle cómo Juan Francisco Ledesma le dijo «No, por favor», antes de morir, y cómo tuvo que disparar 2 veces porque la primera bala se le encasquilla. Afirma que es exmilitar y que se hace con la Tokarev en Mostar, Bosnia. Y dice que se ha dedicado a jugar con la policía desde la elección de las víctimas sin relación hasta los lugares en los que actúa, ya que pensó que la policía elegiría los 2 más alejados, trazaría un círculo y sospecharían que el autor vivía en el centro de ese círculo. Los crímenes, en un primer momento, en esa declaración, estaba muy tranquilo y en ningún momento sintió ninguna emoción. Simplemente a mí sí me llamó la atención un par de frases que dijo, como por ejemplo, después de lo de Alonso Cano, pues me fui a casa a comer o a dormir y luego volví a salir a matar. Alfredo Galán está de baja psicológica durante los asesinatos.
Poco antes de empezar a matar, el ejército lo mandó a Galicia a limpiar el chapapote del Prestige. Pero para él, ser militar no pasaba por este tipo de misiones. En Galicia, Galán falta el respeto a un superior. Tiene un comportamiento violento y una crisis de ansiedad. El ejército le da la baja psicológica poco antes de Navidad y le pone bajo tratamiento médico. Es la gota que colma el vaso de lo que él considera una humillación. Meses antes, Galán no supera las pruebas para ingresar en la Guardia Civil. Su hermano mayor, Miguel Ángel, asegura que poco antes de ser detenido, Alfredo le dice: para ser mentira, mira la que estoy liando. Pero no se trata de una mentira. En el registro en la casa familiar en Puerto Llano aparece una prueba que convierte la versión de Galán en una trágica verdad. Tal y como recoge la prensa, dentro de un jarrón de cerámica aparece un cartucho percutido, cuyas marcas coinciden a la perfección con las de la bala que se extrajo del cuerpo de la primera de las víctimas del homicida del naipe. Hay pruebas en su contra y los supervivientes le identifican claramente. A pesar de las evidencias, durante el juicio, el asesino del naipe decide cambiar de nuevo su versión de los hechos. Alfredo Galán es condenado a 142 años de cárcel, acusado de la muerte de 6 personas y de otros 2 intentos de asesinato. Se le aplica la pena máxima, atendiendo al manifiesto desprecio a la vida humana que su conducta ha demostrado y a la alarma social y desasosiego que los hechos produjeron en su momento. Durante el juicio se le realizan estudios forenses para saber qué pasa por su mente. Los psiquiatras diagnostican que Alfredo Galán es un psicópata. No es que nos cuente detalladamente lo que hace, simplemente lo que no se siente es mal, lo cual también es anormal. Es decir, que no siente pena, no siente que ha hecho nada malo, no se siente culpable, lo cual indica una frialdad afectiva, por lo menos lo que está diciendo. El doctor Juan José Carrasco se entrevista en diversas ocasiones con Alfredo Galán. En su informe psiquiátrico presentado en el juicio, desvela lo que explica el propio Galán sobre los asesinatos. Que para matar no hace falta ser malo, que puede uno ser bueno, que no pensaba en las víctimas, me da igual, que la idea de matar a otras personas fue espontánea. Se me ocurre y ya está. Estoy sentado frente a la televisión, se me ocurre y... que no experimentaba nada especial después de matar. Después de tener al país en vilo durante 4 meses, el minuto de gloria que Galán persigue está a punto de terminar. La imagen pública que tanto ha cuidado naipe tras naipe cae en picado después del testimonio de quienes le conocieron de pequeño en Puerto Llano. Representaba para algunos compañeros el típico tonto de la clase, del que se ríen todos. Alfredo Carapedo, se mofaban en el colegio de los salesianos del niño dócil con los profesores, de llanto fácil y cobardica, que se sentaba en los primeros pupitres. Incluso el misterioso significado del naipe se queda sin el halo mágico que tanto había dado que hablar. Cobra fuerza la teoría de que la primera carta aparece por casualidad en la escena del primer crimen y, viendo el interés de los medios, Galán la adopta como rúbrica. Por eso, el as es de un mazo diferente y no tiene el característico punto azul. El tiempo del asesino de la baraja se ha acabado. Alfredo Galán cumple su condena en silencio. Ya no quiere salir en los medios. Y lo único que le queda es el recuerdo de una época en la que, según él, fue importante. De manera fría y desalmada, José Antonio Rodríguez Vega, un hombre al que los psiquiatras no consideran un enfermo mental, sedujo, violó y mató a 16 ancianas. El 15 de abril de 1987 acabó con la vida de una prostituta de 60 años tras mantener relaciones sexuales con ella. Acababa de salir de la cárcel, donde había cumplido condena por haber sido el violador de la moto. José Antonio, bien parecido, de maneras amables, seductor impenitente, inició entonces su carrera criminal, haciendo gala de sus mejores dotes. Habla con ellas, se ofrece a acompañarlas, se ofrece a solucionarles cualquier problema de chapuza que tengan en su casa y después incluso las visita, dice que pasaba por allí y que si quieren algo. Todo va conducente, como hemos dicho, a ganarse la confianza. Santander era su campo de acción, su escenario favorito.
Durante un año, en sus calles, José Antonio Rodríguez Vega fijaba sus ojos en mujeres de edad avanzada, entre 60 y 90 años, y acto seguido desplegaba su plan para matar. Entraba en la casa de las futuras víctimas con su encanto de joven educado y bien dispuesto. Se ofrecía para algún trabajo de albañilería o arreglar el televisor, y así se ganaba la confianza de las ancianas. Antes de desatar lo que es la agresión física propiamente dicha, bueno, pues él empezaba haciendo caricias, empezaba haciendo tocamientos, este tipo de cosas. Y claro, en el momento en el que eso provocaba la repulsa de la víctima, pues es cuando ya se lanzaba en un ataque violento. Rodríguez Vega tapaba la nariz y la boca de las ancianas, les impedía respirar y provocaba un edema de pulmón con parada cardíaca. Así actuaba una y otra vez. Manuela González, de 80 años, fue su quinta víctima. La impotencia que yo sentí, y creo que todo el mundo, fue total, ¿eh? O sea, porque es que no es un tiro en la cabeza, ni un tiro por detrás, ni no sé cómo se diga. O sea, es un señor, un psicópata que llega allí y mata sabiendo, es muy inteligente y mata con las manos. O sea, no mata de un tiro ni de un garrotazo, o sea, mata haciendo sufrir. Viéndola en la caja vi que había sido golpeada, tenía el puente en la nariz roto, y un arañazo en la cara. Entonces las gafas no aparecieron y eso a mí me hizo sospechar. Entonces yo dije que no, o sea, que no había sido muerte natural, pero mi madre y mi tía se opusieron a que harían cualquier clase de investigación y tal. Entonces se la enterró como muerte natural. Las víctimas presentaban escasos signos de violencia y los forenses dictaminaron muerte natural en la mayoría de los casos. La policía ni siquiera llegaba a plantearse la sospecha. Parecía una extraña epidemia que azotaba a las ancianas de Santander. Rodríguez Vega continuaba su vida de chico bueno en esta casa de la calle Cobo de la Torre, donde convivía con una deficiente mental desde que su mujer le abandonara cuando le condenaron por violación. En esta casa guardaba su secreto, su particular museo de los horrores, porque José Antonio era fetichista y después de cada crimen robaba un objeto de la víctima, preferentemente de color rojo, y lo sumaba a su siniestra colección. Muñecas, pulseras, relojes, imágenes de santos, cada uno de ellos en memoria de los asesinatos que cometía. Este hombre es una persona muy ordenada, podríamos decir casi un maniático del orden, y aquello pues parecía una pequeña exposición. La habitación concretamente de ellos tenía unas luces rojas y los objetos estaban colocados casi expuestos. Podríamos pensar que es una manera de fetichismo. El fetichismo de un psicópata, un perverso sexual, que aseguró durante el juicio que actuaba movido por un sentimiento de odio hacia su suegra y hacia su madre, por la que por otro lado se sentía atraído sexualmente desde niño. Durante un año, en la más absoluta de las impunidades, José Antonio mató a ancianas sin cesar, hasta que cometió un error. En esta casa de la calle de la Roca, donde mató a Margarita González, de 82 años, la policía encontró signos de violencia en lo que parecía una vez más una muerte natural. Esta señora me parece que tenía unas baldosas sueltas y fue, como iba, como si sería albañil, pues la mujer le mandó, informó cómo vivía sola y todo eso, y fue cuando aprovechó el tío a hacer la matanza. Poco después, el asesino de ancianas cometió otro error. Nuevas huellas de violencia en esta casa de la calle Zaragoza, donde se había prestado para realizar una chapuza de albañilería a Natividad Robledo, una viuda de 66 años. Con las bragas puestas, pero echadas un poco para abajo. Y ya como la taparon y dijeron no se puede tocar más, fuera. ¿Sí? Sí, un poquitín de sangre había debajo del pompis. Vamos. Y eso no se sabe de qué, si podría ser de violarla o del hierro que la metiera. Creen que la metieron algo. La policía comprendió al fin que tantas muertes de ancianas no eran una epidemia. El 19 de mayo de 1988, José Antonio fue detenido y, como suele ocurrir con los psicópatas, confesó sus fechorías a la policía.
A la hora del juicio, sin embargo, Rodríguez Vega lo negó todo y desde entonces, de cárcel en cárcel, estudia Derecho y se empeña en tratar de demostrar que es inocente. No obstante, los informes psiquiátricos son terminantes. Lo consideran un perverso sexual, una verdadera máquina de matar que distingue el mal. Por ello, fue sentenciado a más de 400 años de cárcel. Cumplirá la pena máxima. Porque llegamos a la conclusión de que su imputabilidad era plena, porque su inteligencia era absolutamente brillante y su voluntad no estaba determinada por sus problemas. Este era un psicópata criminal, un psicópata desalmado, un psicópata con esa característica de este grupo de psicópatas, que es esa frialdad. Son capaces, como dicen los clásicos, de andar sobre cadáveres, no se conmueven, no tienen nunca ningún tipo de remordimiento, de vergüenza, de pundonor. Es decir, es un personaje verdaderamente hecho para el crimen. Y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Mordí un trozo. Mordí un trozo. Francisco García Escalero es capaz de relatar sus crímenes con la frialdad de la inconsciencia que le ha proporcionado una vida de alcohol y drogas, una esquizofrenia profunda. Carne de psiquiátrico desde su juventud, el que llegaría a ser el mendigo asesino fue un niño raro, de carácter hosco y taciturno, que a los 16 años pisó los primeros pabellones psiquiátricos. García Escalero vivió su infancia junto a su hermano mayor entre las chabolas de la calle Marcelino Roa, del barrio madrileño de Bilbao. El pequeño Francisco, perdedor nato en las grescas callejeras, pronto comenzó a mostrarse como un chico extraño que se escapaba de casa para dormir entre los muros del cementerio de la Almudena. Cuando me metía yo en el laboratorio a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En el laboratorio, donde no había vigilante. Su juventud transcurrió entre las drogas y el alcohol, y al cumplir los 21 años cometió su primer delito de importancia. Junto a unos amigos, atracó una pareja en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Violaron a la joven en presencia de su novio. Por eso fue condenado a 12 años de cárcel. Recobró su libertad y volvió a la calle. Se dedicó a vagabundear y practicó la mendicidad en los alrededores de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Ni el párroco ni los feligreses han olvidado sus constantes amenazas. La gente de nuestra parroquia le tenía miedo. Incluso a mí me preocupaba muchísimo que las personas de la parroquia me venían a decir que si este señor continuaba a la puerta de la iglesia, que no venían más a la parroquia. A mí nunca me pegó ni me... Sin insultarme, sí me insultó alguna vez. Y tenía ganas de matar a un cura, pero yo nunca pensé que esto era así, ni mucho menos, sino que lo decía para meterme un poco miedo. Si le daban 10 pesetas o 15 pesetas, las cogía y las tiraba. Y decía, cabronas, pero ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Es que voy a comer con esto? Yo fui a socorrer a esa mujer y le empecé a insultar a él, claro, por supuesto, y sacó un cuchillo amenazándome que iba a matar. En 1987, cuando tenía 33 años, Francisco inició su desenfrenada carrera asesina. No fue muy lejos en busca de sus víctimas, sino que las eligió entre quienes vivían, mendigos y prostitutas. Cuando está colocado ya, por decirlo de alguna manera, dice que siente una fuerza irresistible que le empuja a matar. Y entonces, pues generalmente por la espalda, con una piedra, le machaca la cabeza, por decirlo en un lenguaje que se entienda, al compañero o la compañera, o incluso otras veces con un cuchillo por la espalda le acuchilla. Y luego ya cuando le ha matado, pues quema el cadáver. Su primera víctima es Paula Martínez, una prostituta toxicómana con la que contacta en la calle Capitán Aya de Madrid en el caluroso agosto de 1987. Paula aparece en las afueras de Madrid decapitada y calcinada. Una prostituta, que la cogí ahí en la calle Castellana, eso se llama con un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. La cogí, la llevé y luego la maté, la corté la cabeza. 9 meses después, marzo del 88, Francisco asesina a un mendigo llamado Juan.
le apuñala por la espalda y le aplasta la cabeza con una piedra. Apenas unos meses después, otro Juan, otro sin techo que compartió con él muchas jornadas en comedores de la beneficencia, aparece quemado y muerto junto a la tapia del cementerio de Aluche. En marzo del 89, un mendigo llamado Ángel aparece semidecapitado y con las yemas de los dedos amputadas. 2 meses después, mayo, un indigente de 65 años, por nombre Julio, es encontrado cosido a puñaladas, con el pene amputado y su cuerpo carbonizado. La sección de homicidios de Madrid cree que entre estas muertes no existe conexión alguna. Francisco García Escalero no ceja en su impulso asesino. Sus siguientes 5 víctimas aparecen también mutiladas, quemadas, decapitadas. La investigación policial no encuentra solución a este rompecabezas macabro. Hasta que, pasados 7 años del primer crimen, la policía se pone en la pista. Francisco y su amigo y compañero de correrías, Víctor Luis Criado, se fugan juntos del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. 48 horas más tarde, Víctor aparece muerto con el cráneo hundido y quemado entre papeles y mantas en la tapia de la Iglesia de los Sagrados Corazones. García Escalero es detenido e interrogado por la policía y confiesa. Me compré yo bastante vino y él también bebió. Y me acuerdo que le di con una piedra en la cabeza y yo lo quemé. Fue la primera confesión. A partir de ella, Francisco García Escalero relató a la policía uno por uno 14 asesinatos. No ahorró detalles, incluyendo la satisfacción que experimentaba cuando mantenía relaciones sexuales con los cuerpos sin vida de sus víctimas o lo que le costaba matarlos. Había algunas víctimas que no se morían así al momento. Me tenía que dar más. Francisco García Escalero fue juzgado en febrero de 1995. El informe de todos los forenses coincidió en que su peligrosidad continuaba, pero no era responsable de sus actos. El mendigo asesino fue absuelto por enajenación mental, producto de su alcoholismo crónico y su esquizofrenia. En la actualidad está ingresado en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, en Alicante. Según el personal del centro, no ha vuelto a mostrarse agresivo. Se está negociando, o sea, se está viendo la posibilidad de que lo saquen, porque él pedir que lo saquen no hace mucho tiempo que lo ha pedido, hace pues como unos 6 meses o así, en eso está estudiando. De todos modos, yo creo que sería conveniente para su tratamiento sacarlo, incluso a lo mejor, si nadie lo saca, lo sacaré yo. Sin embargo, otros especialistas creen que Escalero todavía es peligroso y que en cualquier momento las voces que él cree oír en su cabeza podrían ordenarle que mate de nuevo. Este tipo de enfermedad no es recuperable ni en Escalero ni en ninguno de los pacientes que la padecen. Es una enfermedad que cursa por brotes y que es absolutamente irreversible. ¿Cómo se adapta? Pueden pasar temporadas más o menos asintomáticos y más o menos haciendo una vida prácticamente normal, pero desde luego el subfondo de la enfermedad siempre está ahí y puede brotar en cualquier momento. Carmen, una mendiga madrileña, antigua compañera de correrías de Escalero, todavía siente miedo cuando oye pronunciar su nombre. Si este hombre le dejan en libertad, vendrá por todo lo que pueda seguir matando. Por eso pedimos que el ministro de Justicia, que haga un poco de justicia y no le suelten nunca, porque si no, en vez de ser los que vamos a ser muchos malos que vayamos cayendo. Nunca lo comprenderé mientras esté vivo el por qué lo hacía. Eso es una cosa que nunca, jamás en la vida yo comprendo de cómo llegar a hacer lo que he hecho. El 7 de abril de 2015, Bruno Hernández es detenido en Majadahonda acusado del asesinato de 2 mujeres. La primera era su tía Liria, la segunda, su inquilina, una chica argentina llamada Adriana. A ambas las descuartizó y las hizo desaparecer pasándolas por una picadora de carne. Hasta el momento de la detención, Bruno vivía con su padre, que regentaba un bar en Móstoles, una población cercana a Madrid. Los vecinos
ya le habían escuchado en alguna ocasión pegar gritos y salir al balcón invocando a Satanás. Los vecinos se quejaban de eso, de que salía al balcón y se ponía a chillar y esas cosas. Ruidos muchísimo, sobre todo por las noches era horroroso. Hasta en 4 ocasiones había sido ingresado en un centro psiquiátrico, pero él no era consciente de su enfermedad. Rechazaba tomar la medicación y volvía a recaer. Durante uno de esos periodos conoció a Bárbara, otra paciente con trastorno bipolar, que se convirtió en su pareja y con quien tiene una hija. Yo, como me sentía muy sola, necesitaba compañía, pues me puse en mi cabeza que yo voy a ayudar a este chico y voy a protegerle. Y así fue. Desde entonces éramos inseparables. O sea, yo le daba protección y él me daba protección. Vamos a ver, los traumas en la infancia, los conflictos, el estrés que un niño vive entre el nacimiento y los 10 primeros años de su vida son determinantes para la conducta posterior. Ahora bien, no podemos olvidar que la esquizofrenia es una psicosis, igual que otro tipo de patologías mentales. Tenemos un trasfondo genético. Que se exprese antes o más tarde, que sea más virulenta o menos, que predominen unos síntomas u otros, eso es lo que va a depender de lo que llamamos epigenética, del entorno, del ambiente, de las circunstancias educacionales, del tipo de familia, del estrés. Durante los años que estuvo secuestrado por su padre, Bruno vivió una auténtica pesadilla que le había convertido en una persona muy miedosa. Bruno tenía 16 años cuando volvió a ver a su madre. En aquel momento, era un joven introvertido y falto de cariño. El 11 de septiembre de 2017, comenzó el juicio contra Bruno Hernández, conocido como el descuartizador de Majadahonda. Se le acusa de doble asesinato, pero su culpabilidad, según las pruebas presentadas, no parecía que esté en duda. Lo que realmente tenía que dirimir el jurado popular era si los asesinatos de Bruno estaban o no condicionados por su delirio. Y yo creo que es un delirio que es totalmente permanente, y lo creo porque lo han dicho los médicos forenses nuestros, lo dice el DSM-4 y 5, la ciencia forense, la ciencia de la psiquiatría forense y psicología forense dicen que este tipo de medidas tienen un delirio permanente en el tiempo y no tienen espacios en que están conscientes e inconscientes. Eso es lo que tendremos que debatir con los médicos. Psicopatología entiende que la esquizofrenia paranoide es irreversible, cíclica, progresiva, y que en este caso se proyecta. El fiscal dice que era episódica, que tenía delirios en un momento y en otro no. Nosotros entendemos que es un delirio permanente y esa es la discusión del debate. Bruno Hernández también sufre esquizofrenia paranoide, pero ¿fue la enfermedad la que le hizo cometer semejantes atrocidades? El día 12 de septiembre de 2017 declara Bruno Hernández acusado del doble homicidio. Lo indispensable era determinar si había matado conscientemente a su tía Lidia y a su inquilina Adriana. ¿Cuándo vio usted a Lidia por última vez? Hace años, no lo recuerdo. ¿Acompañó usted a su tía Lidia a la notaría? No lo recuerdo. Últimos que se han contado de la E y la F. Pues hay personas como Jean-Paul Juncker, Esperanza Aguirre, Silvio Berlusconi, David Cameron, Theresa May, son personas que están en el gobierno también tiene la aparte de eso, hay universitarios que lo tienen, y universitarios, y bueno, el presidente de la Agencia Aeroespacial Europea creo que es, también la tiene, entre otros muchos como los Rockefeller, o la palabra dinero, internet. Hay muchas personas interesantes de interés general, que como podéis observar, también tiene la INAR. Luego también hay vehículos como el Hummer, el Duster, el Viper, Daimler, Chrysler, los Mercedes, la General Motors, Iberdrola, Ibercaja, el Bankinter, el Santander, prácticamente todas las profesiones también lo tienen, aunque
siempre suelen quedar mejor las que lo tienen. Usted dijo que usted cooperaba con gobiernos. Cooperaba. Sí, puede ser que dijese eso, pero no sé a quién. También le dijo que intentaba cooperar con la Warner. Sí, Warner Brothers. Usted manifestó que pertenecía al Ministerio del Interior. Estoy en el Ministerio del Interior. Su fijación con las letras ER se percibe en las cartas que envía a su novia desde la prisión. Unas cartas ininteligibles. Tras 2 semanas, y después de analizar todas las pruebas y las declaraciones de los testigos, el jurado se retira para dar su veredicto. Bruno es condenado a 27 años de cárcel, donde seguirá un tratamiento para su esquizofrenia. Pero los familiares de Bruno, además, no tienen claro que el juicio haya respondido a todas las preguntas. Para ellos, aún quedan cabos sueltos en el caso. No sabemos realmente qué pasó en ninguno de los 2 casos, pero sí sabemos que tanto Liria como Adriana fueron descuartizadas y pasadas por una picadora de carne. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Es Bruno un asesino en serie perverso y sin empatía? ¿O un esquizofrénico paranoico que no es consciente de sus actos? ¿Debería estar en prisión o en un centro de salud mental? El jurado decidió enviarlo a la cárcel y ahora se encuentra en la prisión madrileña de Navalcarnero. Todo parece indicar que pasará allí gran parte de su vida. Juan Carlos Aguilar presumía de ser el primer occidental en ser aceptado en el monasterio Shaolin de Henan. ¿Fue esta una más de sus muchas mentiras? Buscamos la respuesta en el Shaolin Temple Spain, único centro en España reconocido por el Templo de Shaolin en China. El rastro del falso Shaolin nos lleva hasta Espinosa de los Monteros, donde solía veranear con sus padres. En el año 2000, la Comisión de Fiestas de esta localidad burgalesa contrató a Juan Carlos Aguilar para realizar una exhibición de artes marciales. La primera parte va a ser una demostración de lo que es una clase de Kung Fu Shaolin normal y natural, para que la gente vea, los padres o la gente joven, que no es ningún tema extraño, nada raro, que no es como en las películas, sino que tiene mucho de entrenamiento natural, que requiere una condición física como la de cualquier atleta. La segunda parte ya va a ser más enfocada al combate, una demostración de Tai Chi y otra demostración de combate. Y la última parte hemos reservado el Chi Kung, que es la parte más conocida en la que se ejecutan movimientos de resistencia física, de resistencia ante golpes o ante el dolor. Es importante la conjunción entre el cuerpo y la mente, ¿no? He visto que antes estaban preparándose para esta exhibición. Sí, de hecho, quizás nosotros hacemos mucho más hincapié que otras artes marciales hoy en día para conseguir que la persona que trabaja físicamente, sobre todo, tenga una tranquilidad interior y que no se quede todo en un mero movimiento físico. Tú eres monje Shaolin. ¿En qué consiste? ¿Qué cualidades hay que tener para llegar a ser monje Shaolin? Bueno, las cualidades serían muy difíciles de detallar, ¿no? Sacrificio sería la palabra que describe, ¿no? Muchísimo sacrificio, muchos años de entrenamiento, más luego querer coger los hábitos budistas, los votos budistas, que es lo normal ya que es un monasterio budista, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Concentrarse no es simplemente olvidarte de lo demás y poner tu mente a funcionar en un solo punto, sino conseguir, yo creo, que tu cuerpo o tu mente entienda de una manera distinta qué es lo que ocurre. Buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin, ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España.
Lo que intentamos hacer con el cuerpo, llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. Una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Shaolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. De todos los internacionales que estaba yo me quedé yo el único, ¿no? Pero por allí pasamos, no sé qué decirte, pero más de 200 personas de extranjeros y tanto igual chinos, japoneses, o sea, orientales, ¿no? Y la verdad es que se llegan, pues no sé, en mi promoción no sé si estábamos solo 5 personas. Un poquito complicado. Cuando empiezan a realizar la inspección ocular se dan cuenta de que hay unas bolsas de plástico con restos cadavéricos. Eran 7 bolsas, si no me equivoco, de color verde. En cada bolsa pues había diferentes restos de lo que parecían restos cadavéricos de una persona humana. En concreto, recuerdo que había parte de... Bueno, se veían los dientes, una mandíbula y una cara, pero que estaba totalmente destrozada. Había la mano izquierda, creo que era, pero que le faltaba el índice. Había 2 pies, había diferentes huesos y seguido de ahí fuimos al domicilio. En cuanto a restos humanos, encontramos en el balcón también una bolsa de este tipo, verde, y dentro de las bolsas pues había la otra mano, más luego algunos huesos que creo que serían pues del brazo y 2 prótesis mamarias de silicona. Los estrictos preceptos del Shaolin exigen tener el corazón limpio. Sin embargo, tras cometer 2 asesinatos, Juan Carlos Aguilar no ha mostrado la más mínima señal de arrepentimiento. Tan solo una semana después de iniciado el juicio, Juan Carlos Aguilar, el falso Shaolin, escuchaba el veredicto del jurado popular. Por lo anterior, los jurados encontramos al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Jenny Sofía Rebollo, sin que ésta hubiera tenido la posibilidad de defenderse, decidido por unanimidad. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya, sin que ésta hubiese tenido la posibilidad de defenderse, decidido por unanimidad. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez, no culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima, decidido por 7 votos a favor y 2 en contra. El 20 de noviembre de 1995, Sonia Rubio, de 25 años, aparece muerta cerca de Oropesa, Castellón. En el transcurso de un año, otras 4 jóvenes siguen su misma suerte. La alarma social cunde en toda la provincia ante la posibilidad de que tras los crímenes se encuentre un asesino en serie. Desde el pasado 2 de julio no se ha vuelto a saber nada de Sonia Rubio, una joven de 25 años de Benicàssim, que desapareció cuando se dirigía a su departamento. Sus familiares, sus amigos y sus vecinos tratan como sea de localizarla. Una noche normal, una noche tranquila, como tantas otras veces que habíamos quedado todas las amigas para salir. Y al acabar de cenar pues fuimos a tomar unas copas pues por varios pubs de aquí de Benicàssim. Fuimos a la discoteca Jardines, entramos más que nada por ver si había alguien que nos pudiese acercar a casa. Y como no había nadie, había la gente que había no podía llevarnos a casa, pues nos fuimos andando. Ahí si te fijas en los bajos del hotel hay una puerta, es una discoteca que se llamaba Picasso. De ahí sale Sonia, sale por aquí, va hasta el semáforo con una amiga, la amiga tira dirección Castellón y ella gira dirección Barcelona a sus apartamentos. Esto es de donde ella sale, sobre las 4 de la mañana o así. Tras 142 días de búsqueda infructuosa, el 20 de noviembre de 1995,
los investigadores de la Guardia Civil reciben una llamada. Un cazador nos avisa que en un paraje ahí del Centro Municipal de Oropesa encuentra un cuerpo momificado. Entonces nos temimos lo peor, fuimos a hacer la inspección ocular, se acordó en la zona, se hizo como está estipulado y ya por las prendas y demás, aunque estaba irreconocible, pues sabíamos que era su. Mientras la Guardia Civil busca al autor del crimen de Sonia, aparecen los cadáveres de otras 3 jóvenes: Natalia Archelós, Francisca Salas y Mercedes Vélez. 1 año y medio después de la muerte de Sonia Rubio, la Policía Nacional detiene a un hombre llamado Claudio Alba como presunto autor de las muertes de las 3 prostitutas. Me dijo, me da igual que digas que es verdad como es mentira, pero tú eres y tú eres. En febrero de 1997, apenas un mes después de la detención de Claudio Alba, aparece el cadáver de una quinta joven en circunstancias similares a las 4 anteriores: Amelia Sandra García. Estoy contento porque sé que se está aclarando esto y que bueno, que sabéis que soy inocente y que en fin, por fin pues se va a aclarar algo. Mi conciencia la tengo sana y segura de que soy inocente de lo que me han metido. La investigación parece encontrarse en un punto muerto. La Fiscalía de Castellón solicita entonces el apoyo del cuerpo de élite de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa. Los investigadores empiezan a trabajar sobre el posible vínculo entre las 5 víctimas. En 1990, Joaquín Ferrandiz Ventura había sido condenado a 14 años de prisión por haber violado a una joven en la provincia de Castellón. La Guardia Civil se centra entonces en averiguar quién es Chimo realmente y comienzan a investigar su vida y entorno desde su salida de prisión. En febrero de 1998, Joaquín Ferrandiz protagoniza un episodio que hace saltar todas las alarmas. Los agentes son testigos de un nuevo intento de asalto a una joven por parte de Chimo. Este será un episodio definitivo para incriminarlo. La Guardia Civil detiene a Joaquín Ferrandiz Ventura como presunto autor de las muertes de las 5 jóvenes. A finales de julio de 1998, Chimo ingresa en prisión. A pesar de las pruebas de cargo en su contra, Joaquín Ferrandiz no reconoce inicialmente ninguno de los crímenes que se le imputan. En Castellón, la confesión de un detenido ha permitido esclarecer 5 asesinatos, los de 5 mujeres, en los 2 últimos años. Tras lograr la confesión de Joaquín Ferrandiz, la Guardia Civil realiza con él la reconstrucción de cada uno de los 5 crímenes. Los investigadores ya saben cómo ha matado Chimo a las 5 jóvenes, pero aún queda por averiguar el porqué. El 24 de noviembre de 1999, más de 4 años después del asesinato de Sonia Rubio, comienza el juicio contra Joaquín Ferrandiz Ventura. Estoy de acuerdo con la afirmación de hechos de la defensa y no voy a contestar a más preguntas. Me apareció de entre 2 coches un individuo que intentó taparme la boca. Yo empecé a gritar. Un momentito, ¿el individuo ese era el acusado? Sí. El 12 de enero de 2000, la Audiencia Provincial de Castellón firma la sentencia condenatoria contra Joaquín Ferrandiz Ventura. Ya hay sentencia en el juicio por el asesinato de 5 mujeres en Castellón. El acusado, Joaquín Ferrandiz, ha sido condenado a 69 años de cárcel. Además, tendrá que pagar 100 millones de pesetas a los familiares de las víctimas. Joaquín Ferrandiz permanece encarcelado en el penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Lleva 20 años entre rejas. En todo este tiempo, no ha solicitado ningún permiso penitenciario.